Durante varias noches seguidas, el fuerte pitbull de pelaje oscuro se negó a salir del cuarto del bebé. Ignoró los llamados de sus dueños, rechazó golosinas y permaneció inmóvil al lado de la cuna, como si estuviera montando guardia. Al principio, los padres lo encontraron extraño, pero no se preocuparon. Hasta que, en una madrugada silenciosa, algo hizo que el perro se levantara abruptamente, con los músculos tensos y los ojos fijos en la ventana. Solo cuando decidieron revisar las imágenes del monitor del bebé entendieron lo que realmente estaba sucediendo, y horrorizados, llamaron inmediatamente a la policía. Alejandro y Valeria González siempre se aseguraban de revisar el cuarto de su hijo antes de dormir, pero esa noche algo los hizo detenerse en el pasillo. Allí, junto a la cuna, acostado como un fiel guardián, estaba Zeus, su pitbull de 4 años con pelaje oscuro. Esto no era común. Normalmente, él se quedaba en la sala con ellos hasta que el pequeño se dormía y luego iba a su cama en la esquina del sofá. Pero esa noche, algo era diferente. En lugar de seguir su rutina habitual, entró en el cuarto del bebé y simplemente se negó a salir. Zeus permaneció acostado junto a la cuna, los ojos fijos en el niño. Respiraba lenta y profundamente, como si estuviera atento. Alejandro frunció el ceño y llamó al perro en voz baja: «Vamos, amigo. Hora de dormir». Ninguna reacción. Valeria intentó otro método, ofreciéndole una de sus golosinas favoritas, pero Zeus ni siquiera se movió cuando Alejandro intentó jalarlo suavemente por el collar. El perro endureció el cuerpo, resistiéndose en silencio. Se miraron entre sí, sin saber qué hacer. ¿Deberían insistir hasta sacarlo de allí? Zeus nunca se había comportado así antes, pero parecía decidido a quedarse. Después de unos minutos debatiendo, decidieron dejarlo donde estaba. Tal vez solo era un instinto protector temporal. Antes de apagar la luz, Valeria miró una vez más la escena. Zeus seguía firme junto a la cuna. El bebé dormía tranquilamente. Incluso era una escena hermosa, pensó. Lo que no imaginaban era que esa simple decisión revelaría algo mucho más grande de lo que podían prever. Con el paso de las noches, el comportamiento de Zeus no cambió. Siempre que Alejandro y Valeria acostaban al bebé en la cuna, él entraba poco después y se acostaba al lado del niño, como si ese fuera su nuevo puesto. Después de la primera noche, la pareja dejó de preocuparse. De hecho, comenzaron a gustarles la idea. Valeria observaba con cariño el vínculo especial que estaba surgiendo entre su hijo y el perro. Siempre había deseado eso, una familia completa donde cada miembro tuviera su lugar. Ahora, al observar a Zeus con ellos, recordó todo lo que habían pasado para llegar allí. Alejandro y Valeria siempre soñaron con ser padres. Durante meses, lo intentaron sin éxito y pronto se dieron cuenta de que el camino hacia la paternidad no sería tan sencillo. Valeria quedó destrozada y Alejandro, decidido a ver sonreír a su esposa nuevamente, decidió encontrar una forma de llenar ese vacío. Fue entonces cuando, en una visita a un refugio de animales, conoció a Zeus, un gran pitbull de pelaje oscuro. Se destacaba entre los demás. Algo en su mirada hizo que Alejandro tomara la decisión sin dudarlo. Poco después, firmó los papeles y llevó a Zeus a casa. No podía esperar para presentar al nuevo miembro de la familia. El efecto fue inmediato. Valeria se enamoró del perro en cuanto lo vio. La energía y el cariño de Zeus despertaron algo en ella, una necesidad de cuidar y proteger que hasta entonces parecía inalcanzable. No era el bebé que tanto deseaba, pero se convirtió en una parte esencial de la familia desde los primeros meses. Zeus y Valeria eran inseparables. La acompañaba a todas partes, dormía a sus pies, se acostaba en el sofá junto a ella durante las noches de película. Con el tiempo, el vínculo entre los dos solo se fortaleció. El perro era su refugio para las frustraciones y tristezas, y Alejandro se sentía agradecido de verla sonreír nuevamente. Pero el deseo de Valeria por un hijo nunca desapareció, al contrario, se intensificaba cada año. Después de casi 5 años de matrimonio sin éxito en concebir, la pareja comenzó a perder las esperanzas. Entonces, cuando pensaban que las cosas no podían empeorar, sucedió algo inesperado. Su mayor fuente de alegría y consuelo comenzó a cambiar. Zeus estaba más callado, sin energía, su apetito disminuyó y su mirada parecía distante. Preocupados, Alejandro y Valeria lo llevaron de inmediato al veterinario. Estaban inquietos, pero nada podría haberlos preparado para la devastadora noticia que recibirían. Cuando el veterinario reveló el diagnóstico, fue como si una tormenta cayera sobre ellos. Zeus tenía cáncer. La noticia los golpeó de lleno, sacudiendo el frágil equilibrio que habían logrado construir. Parecía que cada vez que la vida comenzaba a acomodarse, algo surgía para derribarlos. Primero, luchaban por tener un hijo y ahora, el único ser que les daba alegría estaba gravemente enfermo. Les tomó un tiempo asimilar la realidad,
pero después del impacto inicial, tomaron una decisión firme. No se rendirían con Zeus. Él era parte de la familia y merecía todo lo que estuviera a su alcance. Comenzaron una larga batalla de tratamientos, visitas frecuentes a la clínica veterinaria y cuidados intensivos. Cada día era una lucha. Cada pequeña mejoría, un alivio. Y entonces, después de semanas de lucha, Zeus ganó. Superó la enfermedad. La alegría de la pareja era indescriptible. Sentían como si hubieran recuperado una pieza perdida de sus vidas. Pero la victoria tuvo un precio. Zeus ya no podía ladrar. Su ladrido firme y lleno de energía fue reemplazado por pequeños gruñidos roncos. El veterinario explicó que el cáncer había afectado su laringe, dejándolo sin voz. Valeria sintió un nudo en el corazón al escuchar eso, pero al final, lo que realmente importaba era que Zeus todavía estaba allí con ellos. Alejandro intentó consolarla. Tal vez esto sea solo otro recordatorio de todo lo que hemos enfrentado juntos. Él está aquí, y eso es lo que importa. Valeria asintió, tomando la mano de su esposo y absorbiendo sus palabras. Sin embargo, la recuperación de Zeus no fue solo física. Algo dentro de él parecía diferente. Ya no era el mismo perro vibrante de antes. Había momentos en los que se aislaba, su mirada se veía distante, su cuerpo sin energía. El veterinario les aseguró que eso pasaría con el tiempo. Pero los meses pasaron y Zeus seguía apático. Entonces, cuando estaban empezando a perder la esperanza, algo inesperado sucedió. Valeria descubrió que estaba embarazada. La noticia los tomó por sorpresa y trajo una ola de felicidad que no sentían desde hacía mucho tiempo. Después de años de intentos frustrados, cuando menos lo esperaban, la vida les regaló un bebé. Pero la mayor sorpresa fue la reacción de Zeus. El perro, antes decaído y distante, de repente volvió a mostrar energía. Sus instintos captaron el cambio antes de que Alejandro y Valeria pudieran procesarlo completamente. Comenzó a seguir a Valeria por la casa con atención, moviendo la cola con un entusiasmo que no mostraba desde hacía mucho tiempo. La pareja observaba aquello con admiración. De alguna manera, sentían que algo era diferente. Era como si Zeus supiera que la familia estaba creciendo y que ahora tenía un nuevo motivo para proteger a quienes amaba. A medida que avanzaba el embarazo, la presencia de Zeus al lado de Valeria se volvía cada vez más constante. Parecía sentir el cambio incluso antes de que ella pudiera comprenderlo completamente. A donde quiera que Valeria fuera, Zeus la acompañaba de cerca, casi como un guardián. Era como si entendiera que una nueva vida estaba creciendo dentro de ella y que esa vida necesitaba protección. Valeria adoraba imaginar el futuro, donde Zeus y el bebé se volverían inseparables. Anhelaba el día en que pudiera ver ese vínculo florecer ante sus ojos. Y entonces, ese día llegó. Cuando el bebé nació, la transformación de Zeus se hizo evidente. Su comportamiento cambió drásticamente, exactamente como Valeria había previsto. El perro, que antes parecía perdido en sí mismo, encontró un nuevo propósito. Rápidamente se apegó al recién nacido, convirtiéndose en su sombra. Si el bebé dormía, Zeus se acostaba junto a la cuna. Si lloraba, Zeus levantaba las orejas atentamente, como si estuviera listo para protegerlo de cualquier amenaza invisible. Cada día, el vínculo entre ellos se fortalecía, y Alejandro y Valeria no podían evitar maravillarse con esa conexión pura. Al principio, la pareja pensó que era algo pasajero. Tal vez Zeus solo tenía curiosidad, tal vez era solo una fase. Pero con el paso de las semanas, quedó claro que no lo era. Zeus no solo protegía al bebé, sino que parecía incapaz de dejarlo solo, incluso cuando Valeria y Alejandro estaban en la misma habitación. Mantenía su posición junto a la cuna, inmóvil, y si por algún motivo tenía que salir, siempre volvía rápidamente, como si estuviera verificando que todo siguiera bien. Al principio, eso parecía adorable, hasta el día en que Valeria notó algo que la hizo replantearse todo. Aquella tarde, después de alimentar al bebé, lo colocó sobre una manta suave en la sala y fue a la cocina a terminar algunas tareas, como de costumbre. Zeus asumió su posición de vigía al lado del niño. Siempre hacía eso, y Valeria ya se había acostumbrado. Pero, cuando volvió a la sala, su corazón se aceleró. Zeus no estaba solo al lado del bebé. Su gran cuerpo lo envolvía de una manera que nunca había hecho antes. Su cabeza reposaba junto al niño, y su respiración lenta y profunda parecía crear un ritmo tranquilizador. El pequeño movía sus deditos en el aire distraídamente, ajeno a la inmensa presencia a su alrededor. Si hubiera sido en otro momento, Valeria habría tomado una foto y se la habría enviado a Alejandro, comentando lo adorable que era la escena. Pero, en ese instante, algo dentro de ella se tensó.
Una inquietud tomó sus pensamientos. Lo que antes parecía un gesto de cariño genuino, ahora sonaba más como una obsesión. No era solo el tamaño de Zeus lo que le preocupaba, sino la intensidad de su comportamiento. ¿Y si, sin querer, lo lastimaba? ¿Y si, en algún momento, su peso presionaba demasiado el frágil cuerpecito del bebé? Valeria sintió un escalofrío recorrer su espalda. Su instinto materno se activó como una alarma silenciosa. Algo allí no estaba bien y, por primera vez, se preguntó si la devoción de Zeus no estaba yendo demasiado lejos. Esa noche, cuando Alejandro llegó del trabajo, Valeria decidió expresar su preocupación. Sin embargo, su esposo no vio motivo de alarma. Para él, Zeus solo estaba cumpliendo su papel natural de protector, y Valeria estaba exagerando por instinto materno. Siempre has sido un buen perro, Valeria. Tal vez estés viendo cosas donde no las hay, intentó tranquilizarla. Aunque no tenía argumentos en contra, Valeria no pudo ignorar la inquietud dentro de ella. Algo en Zeus parecía diferente. Sin poder alejarlo completamente del bebé, decidió tomar sus propias precauciones. Durante el día, se quedaba al lado de su hijo todo el tiempo y, por la noche, pasaba a Zeus a otra habitación. Si quería protegerlo, tendría que hacerlo a la distancia. La estrategia parecía funcionar. Zeus comenzó a actuar más como el perro que siempre había sido. Menos obsesivo, menos insistente. Con el tiempo, Valeria relajó sus preocupaciones y dio espacio a la razón. Su confianza en Zeus se restauró. Cierta noche, mientras observaba al perro acostado tranquilamente en la alfombra, sintió un nudo en el pecho. Tal vez había sido injusta con él. Después de todo, ¿no era exactamente eso lo que siempre había querido? ¿Un lazo inquebrantable entre Zeus y su hijo? Ahora que finalmente veía esa conexión suceder, ¿por qué había reaccionado de esa manera? Valeria se arrepintió. Decidió dejar de restringirlo y volvió a permitir que Zeus jugara con el bebé. Algunas semanas después, volvió a traer la cuna al cuarto. Poco a poco, la rutina de la familia volvió a la normalidad. Por un tiempo, todo parecía estar bien. Pero entonces Zeus comenzó a repetir su comportamiento anterior, aunque de manera menos insistente. Todavía se negaba a salir del cuarto del bebé por la noche. Valeria intentó ignorarlo. Solo se acostaba y lo observaba dormir, sin mostrar otros signos de obsesión. Tal vez solo era un hábito. Pero, cierta noche, algo sucedió que lo cambió todo. Alejandro, al notar que su esposa aún estaba inquieta con la situación, decidió actuar. Caminó hasta Zeus y tomó su correa para sacarlo del cuarto. Fue entonces cuando algo inesperado ocurrió. Zeus gruñó, un sonido bajo, profundo y amenazante. Sus dientes quedaron al descubierto y su postura estaba rígida. Alejandro se quedó paralizado. Zeus nunca había actuado así en todos esos años. La tensión en la habitación era sofocante. Valeria sintió su corazón acelerarse. ¿Qué estaba pasando? Impulsada por el instinto, decidió que el bebé no dormiría allí esa noche. Con pasos firmes, entró en la habitación y tomó a su hijo en brazos. Para su sorpresa, Zeus no reaccionó. Solo observó. Sus ojos siguieron cada uno de sus movimientos, como si estuviera evaluando la situación. Valeria salió del cuarto sosteniendo al bebé, el corazón acelerado, dividida entre alivio y confusión. ¿Qué estaba pasando con Zeus? Más tarde esa noche, acostados en la cama, Valeria y Alejandro conversaron sobre qué hacer. El comportamiento de Zeus se estaba volviendo cada vez más preocupante. Lo que antes parecía solo un instinto protector ahora parecía algo más intenso y, tal vez, peligroso. Después de una conversación seria, llegaron a una decisión. A la mañana siguiente, llevarían a Zeus a un especialista en comportamiento animal. Necesitaban entender qué estaba pasando antes de que ocurriera algo peor. A la mañana siguiente, Valeria despertó sintiendo el peso de esa decisión. El día sería largo y lleno de incertidumbre. Antes de salir del cuarto, pensó en echar un vistazo a Zeus, que aún estaba acostado junto a la cuna, pero dudó. El recuerdo del gruñido de la noche anterior seguía vivo en su mente. Optó, entonces, por un método más seguro. Tomó el monitor de bebé y verificó la transmisión en vivo. La imagen parecía tranquila. Zeus seguía en el mismo lugar, con la cabeza apoyada sobre sus patas. Valeria soltó un suspiro de alivio. Tal vez ella y Alejandro estaban exagerando. Tal vez Zeus solo estaba demostrando su instinto protector de una manera diferente. Pero, antes de apagar el monitor, algo se le ocurrió. ¿Y si había algo más? Una extraña premonición se apoderó de ella. Su dedo flotó sobre la pantalla antes de deslizarse hacia las grabaciones anteriores. Hacía tiempo que no veía el historial del monitor,
pero, de repente, sintió que necesitaba ver qué había sucedido en las noches anteriores. El video comenzó a reproducirse. Pasaron segundos y todo parecía normal, hasta que algo hizo que su corazón se acelerara. La sangre de Valeria se heló. Se levantó de un salto y llamó a Alejandro sin dudarlo. Juntos, miraron la pantalla, con los ojos fijos en la grabación. Lo que vieron los dejó completamente aterrorizados. Las imágenes de la cámara del monitor revelaron un patrón. Todas las noches, a la misma hora, Zeus se tensaba. Su cabeza se levantaba bruscamente, sus orejas se apuntaban hacia adelante y, entonces, comenzaba a gruñir, siempre en dirección a la ventana del cuarto de la bebé. Al principio, el gruñido era bajo, solo una advertencia. Pero, a medida que pasaban los días, su reacción se volvía más intensa. Mostraba los dientes, su cuerpo se ponía rígido, y a veces, incluso se levantaba, como si estuviera listo para atacar. Era como si sintiera algo afuera, algo que su instinto le decía que era una amenaza. Valeria sintió un escalofrío recorrer su espalda. Zeus no estaba simplemente obsesionado con la bebé. Estaba tratando de protegerla. Sin dudarlo, Alejandro tomó el teléfono y llamó a la policía. En ese momento, llevar a Zeus con un especialista ya no era la prioridad. Necesitaban entender qué estaba pasando alrededor de la casa, y rápido. Con los policías a su lado, revisaron todas las grabaciones de las cámaras exteriores. Esta vez, analizaron los momentos exactos en que Zeus entraba en alerta. Y entonces vieron algo que hizo que la sangre de ambos se helara. En la grabación del monitor del cuarto de la bebé, una sombra se movía afuera de la ventana. Valeria jadeó, llevándose las manos a la boca. Alguien estaba allí. Alguien estaba observando a su hija dormir. La imagen no era lo suficientemente clara como para revelar un rostro, pero mostraba nítidamente una figura inmóvil afuera, espiando a través del vidrio. Si eso no fuera lo suficientemente aterrador, otro descubrimiento hizo que todo fuera aún peor. Al revisar las grabaciones del timbre, vieron a un hombre deambulando por el patio. Todas las noches, no solo merodeaba por la propiedad, sino que también se acercaba a las ventanas. Observaba la casa y permanecía quieto durante largos minutos, como si estuviera analizando cada detalle. Valeria sintió su corazón acelerarse. ¿Quién era ese hombre y por qué parecía tan interesado en su casa? La policía inició una investigación de inmediato. Tras analizar las grabaciones e identificar un patrón, alertaron a Alejandro y Valeria para que tomaran precauciones adicionales. No sabían quién era ni cuáles eran sus intenciones, pero estaba claro que representaba un peligro real. Hasta que tengamos más información, sería más seguro que se quedaran en otro lugar, aconsejó uno de los policías. Valeria no necesitó escucharlo dos veces. La simple idea de permanecer en esa casa sabiendo que alguien los vigilaba cada noche era insoportable. Ese mismo día, empacaron algunas maletas y se fueron a la casa de un pariente, tratando de alejarse del miedo constante. Pero Valeria sabía que no podría dormir hasta obtener respuestas. Una semana después, el teléfono sonó. Era la policía. La voz del oficial al otro lado de la línea trajo un alivio momentáneo. El hombre de las grabaciones había sido identificado y arrestado. Pero la peor parte de la noticia aún estaba por llegar. Durante la investigación, descubrieron que no era solo un desconocido merodeando por el vecindario, sino que estaba vinculado a una serie de secuestros de niños en diferentes ciudades. Su método era siempre el mismo: observar, estudiar la rutina de la familia y esperar el momento adecuado para actuar. Valeria sintió un escalofrío recorrer su espalda. Habían estado peligrosamente cerca de algo inimaginable sin siquiera darse cuenta. Si no hubiera sido por Zeus, su hija podría haber sido llevada. Y entonces, todo tuvo sentido. Zeus no estaba siendo posesivo ni obsesivo. No estaba simplemente pegado a la bebé sin razón. Él sabía todo el tiempo que algo estaba mal. Pero, incapaz de ladrar debido a su condición, encontró la única forma posible de alertar a sus dueños, permaneciendo a su lado cada noche, protegiéndola con su propia vida. Las lágrimas corrieron por el rostro de Valeria. Pasó tanto tiempo preocupándose por el extraño comportamiento de Zeus que no se dio cuenta de que él estaba tratando de salvar a su hija. La culpa pesaba sobre su pecho. Debería haber confiado en él desde el principio. Si no fuera por Zeus, ni siquiera quería pensar en lo que podría haber sucedido. Alejandro y Valeria se quedaron paralizados, invadidos por una mezcla de shock, alivio y gratitud. Ahora, todo tenía sentido. Zeus no se negaba a salir del cuarto por apego u obsesión. Estaba protegiendo a su hija de una amenaza real. Sin poder ladrar para alertarlos, hizo lo único que podía: permaneció firme junto a la cuna, noche tras noche, asegurándose de que nadie se acercara.
Alejandro se arrodilló junto al perro, pasando la mano por su pelaje, sintiendo un nudo apretado en la garganta. «Nos salvaste», murmuró, con la voz quebrada por la emoción. Valeria acarició el hocico de Zeus, sintiendo más lágrimas caer. «Y yo dudé de ti», susurró, consumida por el arrepentimiento. El perro simplemente cerró los ojos, como si entendiera cada palabra. Tras la detención del secuestrador, la familia tomó una decisión difícil, pero necesaria: mudarse a otra ciudad. El miedo que habían sentido en las últimas semanas era demasiado grande para ser ignorado. Alejandro y Valeria sabían que nunca más podrían dormir tranquilos en esa casa. Un nuevo comienzo, en un lugar seguro, era la mejor opción para Eve. Cuando finalmente se establecieron en su nuevo hogar, notaron algo curioso: Zeus estaba diferente. En la casa antigua, siempre estaba en alerta, atento a cada sonido, a cada movimiento. Pero ahora, parecía más tranquilo, más relajado. Valeria interpretó eso como una señal. Si Zeus ya no sentía la necesidad de vigilar, era porque finalmente estaban a salvo. Por primera vez en meses, se permitió suspirar aliviada. El tiempo pasó, y Eve y Zeus se volvieron inseparables. La niña creció al lado de su protector, y Valeria sonreía cada vez que veía a los dos jugando juntos en el patio, corriendo uno detrás del otro, como si fueran parte del mismo mundo. Todos los días, sentía gratitud. Gratitud por haber seguido su instinto y haber revisado esas grabaciones aquella mañana. Gratitud por haber descubierto el peligro a tiempo. Y, sobre todo, gratitud por tener a Zeus en su familia. Su leal perro no solo salvó a su hija, sino que también evitó que otros padres pasaran por el dolor de perder un hijo a manos de aquel secuestrador. Al final, demostró ser mucho más que una mascota. Era un verdadero héroe.